Quiero que a partir de la experiencia que tuvieron los discípulos respecto a la muerte de Jesús, que podamos indagar un poco en esto. Ya el ver que Jesús, su maestro, a quien ellos seguían, si servían, aquel hombre que había hecho tan grandes milagros, aquel hombre que era caracterizado y conocido por sus profundas enseñanzas, en un momento muere, es muerto y es crucificado. Eso ha sido algo muy fuerte, muy profundo para ellos. De un momento a otro todas sus esperanzas se venían abajo y quedaban solos. La muerte y la resurrección de Jesucristo vino a ratificar en los discípulos, cuando ellos ya se dieron cuenta de la realidad de la resurrección, vino a ratificar una nueva identidad para ellos. La situación de crisis que habían experimentado se transformó en el impulso para vivir según la nueva identidad que ahora tenían en Cristo. Para llegar a esta convicción, los discípulos tuvieron que lidiar con esta crisis, ¿cierto? Y la muerte de Jesús, como decía, les marcó profundamente. Todas esas esperanzas se habían derrumbado. Y por eso queremos ver en esta realidad de estos discípulos, en esta crisis, queremos ver en esta noche tres encuentros que tuvieron los discípulos con Jesús. Quiero que veamos como primer encuentro el encuentro con los discípulos que iban camino a Emaús y que veamos la importancia de conocer quién es Jesús. En Lucas se nos relata esta historia de estos dos discípulos que van camino a Emaús. Encontramos que ellos van conversando y discutiendo sobre todo lo que había acontecido después de la muerte de Jesús. Jesús mismo, dice la Escritura, que se acerca y comienza a caminar con ellos y les pregunta: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Dice la palabra que ellos se detuvieron, cabizbajo, semblante triste, y le preguntan a Jesús: ¿eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y los discípulos le dicen ahí: y nosotros, dice, abrigábamos la esperanza de que era Él quien iba a redimir a Israel. Los discípulos habían visto lo que Jesús hacía, pero no comprendían del todo quién era Jesús. Se maravillaban de lo que hacía, pero no lograban conectarlo con quién era Jesús. Nos preguntamos a nosotros: ¿qué pasa cuando las cosas suceden no conforme a lo que esperamos? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa cuando los hechos no son los que esperan o no son los queridos? O las circunstancias no se desarrollan según tus planes o según lo que tú crees. Lo más seguro es que cuando sucede eso, nos enfrentamos a una crisis de menor o mayor magnitud, pero a una crisis. ¿Qué hace Jesús? El versículo 27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús identifica que esta crisis que ellos vivían y esta circunstancia de perder todas las esperanzas y no entender la realidad de la resurrección se debía en gran parte a que ellos no conocían exactamente quién era Jesús. No se habían enterado de lo que habían dicho los profetas. Por eso le dice: qué torpes son ustedes. ¿Qué hace Jesús? Dice que empieza a pasearse por las Escrituras. Desde Moisés pasa por los profetas y le explica cómo todo, cada uno de los acontecimientos, cada uno de los hechos que en las Escrituras que ellos tenían en ese momento del Antiguo Testamento, todas apuntaban a Jesucristo. Jesucristo era el centro. Le mostraba quién estaba detrás de los hechos. Era Jesús. ¿Quién era realmente Jesús? Es el mismo Jesús resucitado que les muestra que todas las crisis que estaban viviendo tenían un sentido. Estaban en el contexto de una historia mayor, donde Cristo era el centro. Qué importante es conocer no solo lo que Dios hace y es capaz de hacer, sino quién realmente es. Como segundo punto, queremos ver el encuentro de Jesús con Tomás y ver la importancia del creer sin condiciones. Tomás no había estado en la primera aparición a los discípulos. Debería haber estado, pero no fue así. A la luz de las palabras de Tomás, lo vemos inquieto, lo vemos intranquilo, sin paz, infeliz. El mundo, al parecer, se le vino encima tras la muerte de Jesús. Cuando van los discípulos a contarle en este primer encuentro que habían tenido y le dicen: hemos visto al Señor, Tomás responde: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Esa es la actitud de Tomás. Tomás está dispuesto a creer solo bajo ciertas condiciones. Y estas condiciones Él las coloca. No es suficiente con el testimonio de otros, no le es suficiente el oír lo que ha sucedido, la grandiosa noticia, sino que Él quiere ver, Él quiere tocar, Él quiere sentir. Solo ahí entonces creerá. A los días Jesús vuelve a aparecer
Y Tomás ahora sí que está presente. Jesús se dirige con amor y le responde con detalles a lo que Tomás había expresado hace una semana atrás. Y fíjese cómo le va respondiendo Jesús con mucho cariño, se ve un amor hacia él. Le va respondiendo a cada una de sus dudas y a cada una de sus condiciones. Tomás había dicho, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y Jesús, ¿qué le dice? Mira mis manos. Él le decía, necesito meter mi dedo en el lugar de los clavos, y Jesús le dice, pon aquí tu dedo. Le dice Tomás que tengo que colocar mi mano en el costado de Jesús, y viene Jesús y le dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás dice, definitivamente, si no sucede eso, no creeré. Y Jesús, ¿qué le dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús manifiesta así frente a Tomás su omnisciencia. Tomás responde, y con profundidad responde, Señor mío y Dios mío. Algo ha sucedido en Tomás, algo ha sucedido. Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios. Tremenda y profunda y gloriosa declaración es la que tiene Tomás. De un momento a otro, también sus ojos son abiertos y logra ver la realidad de quién era realmente Jesús. Jesús le responde, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muchas veces nosotros lidiamos con la duda, con la incertidumbre, con las incertezas, ¿cierto? Y requerimos poder ver, tocar, sentir como forma de caminar firmes y seguros. Esta situación de crisis también nos ha llenado de incerteza y requerimos esos lugares donde podamos palpar, sentir que todo va bien. Pero bajo ese camino, lo único seguro que tendremos muchas veces es ansiedad, inquietud, falta de paz, tal como estaba y como se manifestaba Tomás frente a Jesús, frente a la noticia de su resurrección. Porque cuando nosotros colocamos, hermanos, las condiciones, a la vez estamos definiendo los términos sobre los cuales reposará nuestra confianza. Después de la crisis que estamos viviendo, puede ser que las cosas sigan siendo inciertas. Al parecer lo seguirán siendo así. Y no veamos lo que quisiéramos ver. Y estará siempre la tentación a colocar a nuestra fe ciertas condiciones. Pero es ahí donde Jesús viene y nos dice, bienaventurados los que no ven y sin embargo creen. Como tercer punto, creo que veamos la importancia de reafirmar nuestro encuentro con Jesucristo a través de otro encuentro que tienen 7 discípulos a la orilla del mar de Tiberias, cuando ellos estaban pescando. Dice la Escritura en Juan 21 que estos hombres habían salido a pescar, parte todo por la iniciativa de Pedro, y vemos que no le ha ido nada de bien, la verdad. No han pescado nada en toda la noche, a pesar de que algunos habían sido experimentados pescadores. Por la mañana Jesús aparece en la orilla, pero ellos no le reconocen, están a unos 100 metros de la orilla. Jesús les dice, con cariño también, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le responden que no. Están equivocados, en el fondo le está diciendo, tirando las redes ahí. Y les dice, tienen las redes a su derecha y en el lugar correcto, y encontrarán. De alguna manera le está diciendo, a pesar de que ellos aún no se dan cuenta de que Jesús le está diciendo que sin mí nada podéis hacer. Interesante es que ellos obedecen a Jesús, o en ese momento a aquel extraño que le está dando estas indicaciones. Y así fue, echan las redes y cogen una gran cantidad de peces sin poder sacar la red. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Inmediatamente Pedro, como lo conocemos, un hombre impulsivo de acción, se coloca su ropa y se lanza de la barca y empieza a caminar rápidamente hacia la orilla. Los demás discípulos le siguen, toman y llevan la barca hacia la orilla. Llegando a la orilla, se encuentran con una hermosa escena. Jesús le está esperando con alimento. Y le pide, Jesús, cuando llegan a la orilla, que traigan algunos de los pescados de la red. Pedro arrastra la red, dice, y las cuentan. Interesante que da el dato, 153 pescados, y la red no se rompe. Ha habido un milagro en ese momento. Jesús les invita a desayunar. Ellos están cansados, seguramente agotados, hambrientos, y son invitados por Jesús a disfrutar junto a Él. Después de la muerte de Jesús, ellos también habían perdido el propósito de sus vidas. El encuentro ahora con Jesús tiene un propósito. Jesús ha resucitado y está ahí para ellos. Él había prometido estar con ellos hasta el fin. Y justamente ahí está Jesús. El llamamiento al seguimiento de Jesucristo está intacto. El encuentro con Jesús viene a abrir los ojos de estos hombres, a hacerles ver que por sí mismos no podían hacer nada. Viene a fortalecer su fe en Él para seguir hacia adelante. Nosotros necesitamos también reafirmar nuestro encuentro con Jesucristo, así como lo tuvieron ellos. Si ya antes de la crisis que hemos vivido sentías que no estabas siendo fiel al llamamiento de Jesús para tu vida, la crisis puede ser el camino para volver al compromiso del llamamiento de Jesús.
El momento para dejar ser guiado por las palabras de Jesús y sentarte junto a Él, aceptar su invitación a comer con Él. O también puede ser que esta misma crisis sea la vía para darte cuenta de lo necesitado que estás de Jesús, de que no puedes volver a la normalidad de la misma manera, que necesitas reafirmar tu compromiso con Cristo y profundizar el seguimiento a su causa sin ninguna reserva. Profundizar lo que significa estar en Cristo y tener tu identidad fundada en Cristo. ¿Cómo estamos siendo marcados nosotros por Jesús en medio de estas circunstancias? Es lo que tenemos que respondernos. ¿Cómo podemos afirmar nuestra identidad aún más en Él? ¿Cómo podemos conocerle más? ¿Cómo podemos creer sin condiciones? ¿Y cómo podemos tener realmente un encuentro con Jesús donde podamos profundizar en nuestra relación con Él?